tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. Les habla nuevamente la doctora Doris Coromoto Pernia Barragán. En este video asíncrono, ustedes van a visualizar la explicación de la unidad temática número 3 titulada Categoría de los juegos. Voy a compartir pantalla para visualizar el diseño de este contenido en el aula virtual. Ahora bien, en este apartado del aula virtual de la teoría de juegos, ustedes van a hacer clic en el botón de los aspectos conceptuales y allí van a conseguir los contenidos que comprende esta unidad curricular. En el área de conocimientos, ustedes van a conseguir el material sugerido para la unidad número 3, que al hacer allí clic se van a conseguir con dos investigaciones de los autores Amer, Carreras y Magalla, que consiste en las aplicaciones de los juegos cooperativos al contexto empresarial. En este artículo, ustedes pueden visualizar algunos problemas relacionados con la teoría de los juegos, donde se aplican axiomas y teoremas de la matemática, pero en el contexto empresarial. En este otro referente, como Fernando Parra, ustedes van a conseguir un artículo titulado La teoría de juegos de NAT en los modelos de negociación tecnológica. Acá ustedes pueden visualizar la aplicación de los modelos relacionados con la teoría de juegos, pero en la negociación tecnológica. Ahora bien, voy a devolverme para visualizar la explicación de los material instruccional contenido en las láminas. Entonces voy a compartir pantalla para visualizar la descripción de este contenido que aparece acá en las láminas de la unidad número 3, donde ustedes pueden hacer clic allí y la pueden visualizar. ¿Ok? Acá vamos a visualizar las láminas relacionadas con este contenido. Podemos iniciar con la unidad número 3, que se titula Categorías del juego. Acá ustedes pueden ver cómo cité algunos modelos y tipos de juegos. ¿Por qué? Porque en cualquier situación de toma de decisiones es un juego en potencia. Cuando se van a tomar estrategias, ¿sí? Pero interactivas. Entonces veamos pues que los diversos tipos de juegos pueden aplicarse a determinadas situaciones. Acá, en este apartado, ustedes pueden visualizar los juegos de concepto, en qué consiste, la teoría, los juegos de suma cero o estrictamente competitivos y los juegos de suma distinto de cero. Igualmente pueden apreciar qué son los juegos cooperativos y algunas características de los juegos no cooperativos. También van a visualizar los juegos de información perfecta o completa y los juegos de información imperfecta o incompleta. Primero que nada, los juegos de suma no cero. En el juego de suma cero, lo que un jugador gana, lo pierde otro. Mientras que en un juego de suma no cero, la ganancia de uno no está vinculada directa y matemáticamente a la pérdida del otro. Esto nosotros lo podemos visualizar a través de un ejemplo como en el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero vamos a suponer que sean A y B dos apresados por cometer un crimen. Si ninguno de los dos delata al compañero, el periodo de encarcelamiento se va a reducir en 2 meses. Si uno delata al otro, su periodo de prisión se reduce en 3 meses y el de su compañero va a aumentar en 3 meses por no haber hablado. Si ambos delatan al compañero, sus periodos de encarcelamiento van a aumentar en 2 meses, es decir, se reducen en 2 meses. De allí que esta matriz que ustedes van a visualizar la pueden apreciar. Si A delata y B delata, pues el periodo de encarcelamiento se reduce para ambos en 2 meses. Si A delata y B no delata, solamente el periodo de encarcelamiento se reduce en 3 meses para el que delata.
Si A no delata y B no delata, pues el periodo de encarcelamiento se reduce en 2 meses para ambos. Ahora bien, acá ustedes pueden visualizar este concepto de juegos de suma cero o distancia cero. De acuerdo con la revisión de la literatura, ¿qué son los juegos de suma cero o distancia cero? Son aquellos en los que las ganancias de un jugador se equilibran con las pérdidas de otro. En otras palabras, son aquellos juegos de los que si hacemos una resta entre las ganancias totales de los participantes y las pérdidas totales, el resultado siempre va a ser cero. Entonces, como ustedes pueden visualizar, la teoría de juegos es un concepto que ha sido estudiado por la microeconomía y que está ubicado concretamente en la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque esta teoría trata de analizar la toma de decisiones de individuos en casos donde el resultado depende de la decisión de otros sujetos, sin estar predefinidos los costos y beneficios que ellos suponen. Acá hay un ejemplo de los juegos de suma cero, como el ajedrez, la bolsa de valores, y en deportes podemos citar el fútbol, podemos citar el baloncesto. Por ejemplo, en un juego de póker, vamos a imaginarnos una partida en la que participan 5 personas y ocurre una jugada donde los participantes deciden apostarlo todo y confiar en su mano. Si cada uno de ellos ha apostado 50 euros, 50 dólares, 50 soles, tenemos un total de 250 euros que van a ir destinados a una persona, la que tenga la mano más alta en la jugada. Entonces, el jugador que tenga la mejor mano tendrá una ganancia de 200 euros, ya que se habrá llevado los 50 euros de cada uno de los participantes que han aportado los 450 restantes que han perdido la apuesta, entonces habrán perdido cada uno de ellos 200 euros. Ahora bien, ¿qué es un juego simétrico? Un juego simétrico es donde cada uno de los participantes van a tener las mismas recompensas y los mismos perjuicios, como el conocido dilema del prisionero. El juego cooperativo, en él, es donde 2 o más personas se van a juntar y fijan un objetivo en común, establecen estrategias y operan en función de ellas para lograr esa meta y habitualmente para derrotar a otro equipo que se va a pelear por el mismo objetivo. Por otra parte, también quise conceptualizar qué son los juegos secuenciales. Los juegos secuenciales es aquellos juegos donde los jugadores actúan uno detrás de otro, como el twister, como el juego del piset, ¿sí? Como el juego del tren. Entonces, por otra parte, ¿qué son los juegos de información perfecta? Los juegos de información perfecta son aquellos juegos donde los participantes saben el 100% de la información de los movimientos del resto o los que cumplen el equilibrio de Nash. Es decir, se llega a un equilibrio donde todos los participantes mantienen su estrategia y no ganan ni pierden. Entonces, como ustedes pueden visualizar, cada uno de estos juegos tiene sus características que los diferencian de los demás. Y lo mismo pasa cuando hablamos de los juegos de suma cero. En este caso, si un jugador tiene determinada ganancia, implica que el resto de los participantes van a tener una pérdida tan igual como de las ganancias. Con respecto a los juegos cooperativos y no cooperativos fundamentados en el equilibrio de Nash. De acuerdo con la revisión de la literatura, el juego cooperativo consiste en aquellos juegos en los que se pueden formar coaliciones, como se puede acordar un reparto de pagos, también se les conoce como juegos coalicionales. Paralelo al desarrollo de los juegos no cooperativos, se empezó a gestar la teoría de los juegos cooperativos. Los primeros aportes provienen de John Nash, pero también de otros matemáticos y de otros investigadores como fueron Howard Rayford, y luego siguieron Lois Chaplets, David Gales, Martin Chubitz y Robert Aumann.
En esta lámina podemos decir que en la teoría de los juegos cooperativos a los jugadores se les permite formar coaliciones. ¿Con qué finalidad? Para distribuir cierta cantidad de algo. Puede ser comida, puede ser dinero, puede ser poder, pueden ser costos, bueno, entre otros. Por lo tanto, en este tipo de juegos existen incentivos. ¿Para qué? Para que los jugadores trabajen juntos con miras a obtener el máximo beneficio. También podemos hablar de tipos de juegos cooperativos. El problema fundamental de los juegos cooperativos consiste en cómo repartir el pago total del juego entre los jugadores. Entonces, es allí donde se divide en dos partes: los juegos coalicionales con pagos transferibles y los juegos coalicionales sin pagos transferibles. Los juegos cooperativos con pagos transferibles son los tipos de juegos coalicionales con pagos más conocidos, como son los juegos superaditivos, los juegos convexos, los juegos de bancarrota, los juegos de mercado, los juegos de votación, los juegos de subasta, los juegos de costo, los juegos de lujo, los juegos de flujo, bueno, entre otros. Ejemplo, acá quise citar una subasta de 3 jugadores donde existe un mercado de carros de lujo. Entonces, el jugador 1 es dueño de un carro de lujo y hay otros 2 jugadores que los quieren adquirir. El jugador 2 lo valora más que el dueño y el jugador 3 lo valora más que el jugador 2. Y es allí donde entra en juego la aplicación de los teoremas y de los axiomas matemáticos. Con respecto a los juegos no cooperativos, podemos decir que son juegos no cooperativos o competitivos. ¿Por qué? Porque cada jugador busca su máximo beneficio, prohibiéndose expresamente cualquier tipo de acuerdo previo que exista entre esos jugadores. Según Nash, los juegos no cooperativos son llamados también juegos vengativos. ¿Por qué? Porque son aquellos en los que se tiene un número finito de jugadores, un número finito de estrategias que van a estar a disposición de estos jugadores y unas utilidades, de manera que van a ganar por el uso de dichas estrategias. Estos juegos estratégicos no cooperativos son trabajados a través del equilibrio de Nash y fueron expuestos por primera vez por este investigador y economista y también matemático. Con respecto a los juegos con información perfecta, aquí quise citar algunas características muy específicas. Por ejemplo, en un juego con información perfecta se refiere cuando conoce exactamente lo que ocurre cada vez que se va a tomar una decisión. Un juego con información perfecta es si cada jugador tiene una información perfecta. Y si algún jugador no tiene información perfecta, entonces el juego es de información imperfecta. Con respecto a los juegos de información imperfecta, podemos decir lo siguiente: que la información es imperfecta si el jugador en el momento que se va a tomar una decisión no sabe nada del juego o no sabe dónde está el juego. De manera que para poder incluir información imperfecta en un juego, se necesita de un mecanismo para representar el azar y otro que muestre todos los efectos del azar sobre ese juego, como en el caso del juego de las cijuelas, como en el caso del juego del dado, como en el caso del juego de la moneda. Entonces, un conjunto de información asignada al azar significa que es el azar el que va a realizar su jugada. No hay nada planificado, todo se realiza al azar. Entonces, las ramas que parten de un nodo de azar van a representar las probabilidades. Y es allí donde entra el juego de la teoría de probabilidades. Entonces, cualquier conjunto de información que contiene más de un nodo representa que el jugador tiene una información imperfecta porque no tiene nada seguro. También acá hay algunas características resaltantes del juego con información imperfecta. Un jugador no sabe en qué nodo estará cuando le corresponde hacer su jugada.
Lo único que conoce son las probabilidades con que se llega a cada uno de esos números, pero no tiene absolutamente nada seguro. Segundo, aunque la información sea imperfecta, se hace necesario tomar una decisión. Tercero, para solucionar un problema de decisión, en el caso de juego con información imperfecta, un jugador debe comparar la utilidad esperada de todas las alternativas que están a su disposición. Quinto, muchas decisiones deben tomarse sin tener conocimiento y asumir por completo todas las consecuencias, de pérdidas o de ganancias. También se refiere a que los tomadores de decisiones deben decidir no solamente acerca de cuáles riesgos son aceptables, sino también acerca de la manera en que las incertidumbres, las inquietudes se van a enfrentar los otros jugadores y que pueden afectar sus decisiones. Bueno, estimados participantes, esto fue una breve explicación de estos tipos de juegos fundamentados en algunos conceptos. Y finalizo con alguna definición de John Knox que refiere a los modelos en teoría de juego del comportamiento humano que nos han dado herramientas tanto para examinar tanto el poder como el éxito, así como también sus limitaciones y sus debilidades. Muchísimas gracias por su atención y que tengan todos ustedes una feliz tarde.